y amigos de Canal 14, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Ventana al Mundo. Esta noche les tenemos una cuestión que se ha vuelto ya de una preocupación cada vez más importante en Estados Unidos. Hablamos acerca de la salud mental del presidente Joe Biden, que ha tenido en los últimos tiempos varios olvidos de consideración, y también el impacto que tiene esto en la carrera que se está librando en ese país por la Casa Blanca. Vamos a hablar acerca también de una entrevista que concedió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en donde habla justamente de los candidatos, y también esta semana lo que se registró, la muerte del líder opositor acérrimo contra Vladimir Putin. Hablamos de Alexei Navalny, quien ha muerto en circunstancias que preocupan bastante a la comunidad internacional por el tema justamente de la libertad de expresión en Rusia. Vamos a ver también qué aprobó el Congreso de Estados Unidos en cuanto a fondos para la guerra en Ucrania, en Israel y también para varios frentes de batalla, y lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pero antes que comencemos con estos temas centrales, vámonos a ver qué otros paralelos de la información han ocurrido en esta semana. En Kansas City, un sujeto abrió fuego contra aficionados que celebraban su victoria en el Super Bowl. Una persona murió y 22 resultaron heridas. La víctima mortal fue identificada como Lisa López, de 43 años, de origen mexicano. Mi pésame a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos. Son padres mexicanos. Es una señora joven. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue recibido por el Papa Francisco luego de que en campaña lo llamó de varias formas, entre ellos, solamente por citar a algún amigo de dictadores. En el encuentro le mostró su plan económico para salvar a Argentina de la crisis y también lo invitó a una visita oficial. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 6 meses de prisión por el financiamiento ilegal de su campaña presidencial del 2012. En mayo pasado también fue sentenciado por tráfico de influencias. Not surprised, and my strong and getting stronger. It raises everybody. Vámonos de lleno con el tema central de esta emisión, la salud mental del presidente Joe Biden. Ya tiene 81 años y cada vez llama más la atención. Bueno, incluso ya se elaboró una investigación por parte del fiscal especial Robert Hurt por el manejo indebido de una serie de documentos clasificados cuando era vicepresidente de Barack Obama. Y en este informe Hurt encontró que Biden, así lo dice tal cual, es un anciano comprensivo con pérdida de capacidades cognitivas, y calificó su memoria como confusa y significativamente limitada. Tras este informe, por supuesto rechazado por Biden, el fiscal general republicano de Virginia, Patrick Morrisey, pidió a la vicepresidenta Kamala Harris que invoque la enmienda 25 para inhabilitar a Biden de sus funciones bajo el argumento de que no está preparado para el puesto. Y Trump, por supuesto, en plenas campañas en Estados Unidos, ha aprovechado esta coyuntura. Afirma que en su red social que Biden no es demasiado viejo, sino demasiado incompetente para reelegirse. También otros republicanos han mencionado el uso de la enmienda 25 contra Biden, como la representante republicana, por supuesto, de Nueva York, Claudia Tenney, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y también el congresista Ronny Jackson. Hagamos un recuento de los momentos que Biden ha protagonizado que generan tales dudas sobre su memoria. La preocupación en torno a la edad y salud mental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no es algo nuevo. El pasado 20 de noviembre, Biden cumplió 81 años de edad, con lo que pretende ser el candidato demócrata este año, lo que lo convertiría en el aspirante más longevo a la presidencia de Estados Unidos. Está envuelto en la polémica debido a varios desaciertos que se han incrementado conforme avanza su presidencia y su edad. Ha confundido nombres de mandatarios, además de protagonizar varios momentos incómodos. El episodio más reciente fue cuando justamente refutaba la teoría de un informe que sentaba críticas sobre su mala memoria. En dicha conferencia sobre una pregunta de los diálogos de paz en Medio Oriente, confundió al presidente de Egipto con el de México. As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow
humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Anteriormente, confundió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con su antecesor François Mitterrand, quien ocupó el cargo, pero de 1981 a 1995 y murió en 1996. I was in the south of England, and I sat down and I said, "America's back." And Mitterrand from France. Esto se suma a cuando se perdió en los jardines de la Casa Blanca, también cuando saludó aparentemente a alguien en el estrado, cuando no había ninguna persona cerca de él, o como cuando desconoció a la prensa en plena conferencia, solo algunos episodios de una larga lista durante su mandato. El último informe sobre su salud detalla los 2 aneurismas cerebrales que sufrió a finales de los 80 y que requirieron de cirugía. Su vida llegó entonces a pender de un hilo muy fino. Actualmente toma pastillas para la circulación sanguínea, el reflujo estomacal, colesterol y algunos para combatir alergias estacionales. Marisol Hernández, Canal 14. Y del otro lado, del lado de los republicanos, las dudas sobre la salud de Donald Trump, de 77 años, recordemos, tampoco es tanta la diferencia entre ellos dos, 3 años y medio. Bueno, tampoco han sido pocas estas dudas. La aspirante republicana Nikki Haley, quien es rival de Trump por las aspiraciones republicanas, por la candidatura de ese partido, cuestionó la capacidad mental del expresidente después de que él la confundiera y dijera que no impidió el asalto al Capitolio en el 2021, pero recordemos que ella no estuvo en ese momento ahí ni siquiera involucrada con este acto, sino era la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También los opositores de Trump han criticado cada vez más sus errores cuando en la campaña repite y repite y repite sus relatos. Y eso ya lo hemos visto, sobre todo también el discurso migratorio, por supuesto. Y los mandatarios de Estados Unidos, vamos a ver un poquito acerca de la historia y de sus edades. Han asumido sus administraciones más o menos en un promedio de 58 años, teniendo una edad cuando iniciaron sus presidencias. Vámonos con el presidente Biden, quien es el que ya tiene más edad en la historia actual de Estados Unidos. Recordemos, tiene 81 y tiene el primer lugar en ser el más grande en recibir al inicio su mandato a los 78 años, mismos que terminará a los 81, y ahora, si fuera reelecto, iniciaría a los 82 años y concluiría una eventual administración a los 86. El siguiente de más edad al asumir funciones, pues ¿quién creen que es? Donald Trump, así es, quien fue presidente a los 70 años. Siguen de ahí Ronald Reagan con 69 años, George Bush con 64 y Harry Truman con 60. Y sobre esto entrevistamos a Luis Guacuja para hablar acerca de la consternación que hay justamente por la edad y las cuestiones de la salud mental del presidente Biden y el impacto en las campañas que están teniendo ahorita por la carrera por la Casa Blanca. Escuchemos. Muchas gracias por estar con nosotros en Ventana al Mundo para Canal 14. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hemos visto que ya cada vez son más intensos los cuestionamientos de Joe Biden sobre su salud mental, este tema del informe que ha hecho el fiscal sobre pues, los olvidos frecuentes, y quisiera preguntarte, ¿ante qué se está enfrentando Estados Unidos? Estamos viendo que básicamente son 2 candidatos potenciales a la presidencia. Hablamos básicamente ya de Donald Trump y de Joe Biden, porque no se perfila ningún otro político para que pueda llegar a las aspiraciones hacia la Casa Blanca. Y bajo este escenario, ¿cómo vemos la salud mental de Joe Biden, que eventualmente podría vencer a Donald Trump y poder continuar en la Casa Blanca? Sí, bueno, hay que leer este tema en clave electoral, ¿no? Porque la estrategia de Donald Trump ha sido esa, y la estrategia de los republicanos ha sido hacer ver a Joe Biden como alguien demasiado viejo. La verdad es que la edad que separa a Biden de Donald Trump son 3 años y medio, no es mucho, y sin embargo, en un reciente sondeo que se hizo en Estados Unidos, casi el 30% de los entrevistados considera que Joe Biden es demasiado viejo, y solo el 3% de los entrevistados se refieren a Donald Trump como alguien viejo, ¿no?
Parte es su personalidad, es un hombre mediático, es un hombre de televisión, es un fanfarrón, digamos, y eso le ayuda, ¿no? Esa personalidad disruptiva, lo hace verse más joven, bueno, además de que tiene el pelo teñido y un bronceado muy peculiar, bueno, pues eso hace que se vea más joven. El asunto de tener una esposa también mucho más joven que él, 24 años más joven que él, pues estos temas hacen que la percepción sea que Joe Biden es mucho más viejo de lo que es, ¿no? Es un hombre más sobrio, más reflexivo, pero también ha tenido algunos accidentes que complican y, desgraciadamente, para los demócratas confirman esta percepción cada vez más creciente sobre la avanzada edad de Joe Biden. Ahora, precisamente quisiera preguntarte sobre temas pues cruciales y puntuales. Ha tenido varios olvidos estas últimas semanas bastante considerables y a raíz de eso, bueno, pues sí, mucha gente dentro del electorado de Estados Unidos y también a nivel de análisis, mucha gente se pregunta si efectivamente podría llegar a una presidencia a los 82 años y tal vez incluso terminarla o no, llegando prácticamente a los 86 y bajo qué condiciones. Sí sería una cuestión viable para una gobernanza, considerando que Estados Unidos delimita principalmente las ideas en muchísimas cuestiones geopolíticas en el mundo? Bueno, claro, estamos en un momento bastante complejo a nivel internacional, bueno, la pandemia, la guerra en Ucrania, lo que sucede con Israel y el pueblo palestino, el Mar Rojo, en fin, son muchos frentes abiertos en el contexto internacional que exigen una presencia del presidente estadounidense mucho más activa, mucho más ágil, y estos cuestionamientos también lo merman ya no solo de cara a la campaña electoral, sino incluso sobre su propia permanencia en el cargo en momentos tan complicados, ¿no? Y ahora, bajo esta cuestión, también esta semana salió una petición para que Kamala Harris aplicara la enmienda 25 constitucional para que inhabilitara ya de las funciones a Biden ante estas voces críticas que afirman que su condición de su salud mental pues no es propia para una gobernanza. Cuéntanos, en este caso, ¿cómo aplicaría eventualmente esta enmienda que inhabilitaría a Biden y si en realidad es viable o solo es parte de esta cuestión de la politiquería de camino a la Casa Blanca? Sí, bueno, igual, el tono es electoral, sin duda. Recordemos que cuando Donald Trump estuvo en la Casa Blanca, hubo también este intento y este planteamiento que lo tiene que hacer el vicepresidente, en su momento Mike Pence, él se le solicitó, ahora se le hace a la vicepresidenta Kamala Harris. Es un tema que tendría que impulsar ella como vicepresidenta y es un tema que pasa por ambas cámaras del Congreso estadounidense, pero se requieren 2/3 partes. Es un camino complicado, es una especie de, digamos, de destitución por un tema de urgencia que nace justamente cuando fue asesinado John F. Kennedy. Y entonces, bueno, pues ahora digamos, esta enmienda lo que hace es posibilitar esta situación ante una hipótesis, digamos, de que el presidente en turno no pueda continuar con su encargo, ¿no? Digamos que esto abona simplemente a acrecentar estos rumores, ¿no? En un momento donde hay, pues, señalamientos de todos lados y por si fuera poco, el presidente ruso le acaba de lanzar un dardo envenenado en una reciente entrevista donde él dice, prefiero que gane Joe Biden porque es muy predecible, ¿no? Y lo que parecería un halago, pues es eso, un dardo envenenado. Sí, claro, que no se esperaba justamente esta reacción ante pues un amigo que Trump lo consideró también en su presidencia. Muchísimas gracias, Luis Guacuja, por estar con nosotros acá en Ventana al Mundo de Canal 14. Con mucho gusto. Buenas noches. Y hablando justamente del dardo envenenado que ya nos decía el analista internacional Luis Guacuja, Vladimir Putin, presidente de Rusia, concedió una entrevista en la que se refirió a los aspirantes a la Casa Blanca. Sorprendió al mencionar que prefiere que Joe Biden gane y luego de esta buena relación que había tenido, que al menos presumían en el discurso, el presidente entonces Donald Trump y él. Biden.
Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Putin también se refirió, por supuesto, a las capacidades cognitivas del presidente Biden. Послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года, там, ну, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой этот вертолет, но кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень. Y por supuesto que no le pareció nada esta postura de Vladimir Putin a Donald Trump, quien dijo lo siguiente. But he doesn't want to have me. He wants to have Biden because he's going to be given everything he wants, including Ukraine. That's a gift. He's got a gift. He's going to have his dream of getting Ukraine because of Biden. The whole thing is just crazy. Biden has given him the only president in the last 5 that hasn't given Russia anything is a president known as Donald J. Trump. Y ya que estamos hablando de Rusia, esta semana Alexei Navalny, el máximo opositor del presidente Vladimir Putin, murió a los 47 años en una de las cárceles más duras e inaccesibles de Rusia, ubicada en Siberia. Hablamos del Círculo Polar Ártico, donde fue trasladado en diciembre pasado. Navalny fue arrestado en el año 2021 por incumplir una condena previa por presunta corrupción y 2 años más tarde fue acusado de extremismo y de fraude. Rusia hasta el momento argumentó que su deceso fue por un desvanecimiento posterior a un esfuerzo físico, pero desde el círculo íntimo de Navalny sospechan que pudo haber sufrido un envenenamiento, y esto no es nuevo en la historia de Rusia, Tuvo malestares estomacales Navalny y eso mismo, sin pruebas aún, sería producto eventualmente de una sustancia llamada Novichok, que es un veneno de acción retardada. Y es que, bueno, la historia también da cuenta de esto, porque en agosto del 2020 ya había sido envenenado Navalny, pero sobrevivió. Y al respecto hay muchísimas dudas. Estados Unidos, Suecia, España, Ucrania, la Unión Europea, entre varios otros actores, condenaron su muerte e incluso vincularon a Rusia con esto. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled. Vámonos a hablar ahora acerca de los presupuestos para la guerra por parte de Estados Unidos. Tras meses de negociaciones, el Senado aprobó un paquete de ayuda por valor de $95,300 millones para Ucrania, Israel y Taiwán. Recordemos esto después de que no se logró un consenso para que se aprobara un paquete más grande que incluyera ayuda para la seguridad fronteriza con México. Bueno, pero sí aprobaron estos fondos para esos frentes de batalla. Los recursos se van a destinar de la siguiente manera: son 75,000 millones para apoyo militar y muy poco para cuestiones de asistencia humanitaria. En el desglose de la ayuda militar hay 61,000 millones para Ucrania en rubros como compra de armas, municiones, servicios de apoyo, entrenamiento militar y también intercambio de inteligencia. Después van 14,000 millones de dólares para reforzar las defensas aéreas de Israel. Así es, su gran aliado en su guerra contra Hamas, y esto incluye un sistema de armas láser para destruir misiles, apoyo en las operaciones militares estadounidenses en la región. Y la asistencia humanitaria, ya les decíamos, se reduce solamente a 9,150 millones de dólares para Gaza, Cisjordania y también Ucrania, es decir, 3 lugares. Hay un monto final también de 4,830 millones de dólares para Taiwán. La iniciativa ahora va a la Cámara de Representantes, donde los republicanos están alineados con Donald Trump y se espera pues que tenga también ahí una fuerte discusión.
Y por un lado, ya lo vemos, Estados Unidos ayuda a armar a Israel y por el otro, al menos en el plano diplomático, condena su plan de un operativo militar en contra de Rafah, que es el último de los bastiones donde se refugian los palestinos en esta escalada de violencia en Medio Oriente. Posturas encontradas en Estados Unidos por el doble discurso que ha manejado en su política exterior en torno a la guerra en Gaza. Durante la aprobación en el Senado de recursos por alrededor de 14.000 millones de dólares para apoyar las operaciones militares de Israel contra Hamás, legisladores mostraron su rechazo al envío de armamento a las tropas israelíes, por los miles de muertos y heridos que han dejado los ataques en territorio costero. I voted against the supplemental for one key reason. I cannot, in good conscience, support sending billions of additional taxpayer dollars for Prime Minister Netanyahu's military campaign in Gaza. It's a campaign that has killed and wounded a shocking number of civilians. La legislación también contiene recursos en asistencia humanitaria para proporcionar alimentos, agua, refugio y atención médica a civiles en Gaza y Cisjordania. Es decir, Estados Unidos ayuda a la población afectada por las mismas armas que ellos ayudan a comprar. Mientras tanto, continúa el asedio del ejército de Israel en el sur del enclave. En medio de una fuerte ofensiva en Rafah, Israel liberó a 2 rehenes argentinos que se encontraban en manos de Hamás, en un operativo que dejó 100 palestinos muertos y casi 200 heridos. La acción encendió las alertas de la comunidad internacional ante una inminente escalada de violencia en Rafah, el último lugar donde se refugian 1.4 millones de desplazados. Sumado a este frente, efectivos de Israel ingresaron esta semana al Hospital Nasser en búsqueda de integrantes de Hamás y de rehenes. El operativo provocó la muerte de un paciente y dejó 6 heridos. Tras la irrupción, el centro de salud más grande del sur de Gaza quedó fuera de servicio. Las víctimas mortales desde el inicio del conflicto superan los 28.000 y los heridos los 68.000. El Ministerio de Sanidad de Gaza estima que los restos de al menos 8.000 palestinos continúan atrapados bajo los escombros de los edificios derribados. Laura Durán, Canal 14. Llegamos así al final. Muchas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros acá en Ventana al Mundo. Pero no se vaya, quédese con la programación de su casa, Canal 14, que tenemos todavía mucho que ofrecerle esta noche.